Hoy te muestro cómo cambiar tu cabezal o tu repuesto de tu máquina shaver. Acompáñame a ver qué es lo que necesitamos. Obviamente necesitamos nuestro repuesto, aquí está. Un cepillo de cerdas duras, limpiador enfriador, un 5 en 1. En primer lugar vamos a quitar la tapa de nuestro shaver. Van a ver que ya está dañado, de hecho por aquí ya tiene un orificio. Lo que queremos evitar es que se lesionen los clientes. Por limpieza e higiene vamos a retirar este cabezal viejo y lo vamos a reemplazar por el nuevo. A situarnos donde está el botón de destrabe, vamos a presionarlo y así vamos a retirar las cuchillas externas, como yo le llamo, y son fijas. Bien, aquí podemos ver las cuchillas internas, son cilíndricas, se pueden dar cuenta. Traen un poco de suciedad, de que se ha estado cortando cabello, pero por eso vamos a ocupar nuestro cepillo. Bien, vamos a retirar la cuchilla, nada más la zafamos hacia arriba, damos un pequeño jalón y la retiramos. Aquí les muestro ya las cuchillas que ya están gastadas, pues hay que tirarlas a la basura, ya no sirven. Vamos a empezar a quitar todo el residuo que tiene ahí. Hay que cepillar hasta retirar todo, que quede lo más limpio que se pueda. Recuerden que tenemos que tener estándares altos de limpieza en la barbería, entonces por eso vamos a utilizar 5 en 1, lo agitamos, aplicamos para desinfectar nuestra máquina y volvemos a limpiar con nuestro cepillo. Recuérdense que hay que ser muy limpios. Ya quedó totalmente limpia. Ya tenemos aquí nuestro repuesto. El siguiente paso es tomar la cuchilla interna móvil cilíndrica y si dan cuenta pues ya trae su base, trae un pequeño resorte y también la cuchilla trae su base. Entonces nada más lo que vamos a hacer es empotrarla. Vamos a la siguiente y hacemos el mismo procedimiento, la empotramos y si se dan cuenta ya quedó, ya están empotradas las dos. Nos cercioramos que funcionen bien. Volvemos a aplicar un 5 en 1 para desinfectar. Ahora tomamos el cabezal externo, cuchilla fija externa, empotramos en su base y aplicamos 5 en 1 para cerciorarnos que efectivamente se haya desinfectado bien nuestra máquina. Vamos a quitar el exceso, vamos a limpiar bien nuestra máquina, procurar poner su tapa y pues ya quedó nuestra shaver y está lista para nuestro siguiente servicio. Recuerden que hay que estar cambiando las cuchillas para el buen funcionamiento de nuestras herramientas. Todos somos Barber Fido Campo.